Nuestro mejor amigo. El ego capítulo 1. El enemigo que no lo era. ¿Por qué me temes? Si siempre estuve para protegerte. En ese instante comprende que su ego no era un adversario, sino un guardián disfrazado. Gracias por mostrarme mis sombras. En el viaje del autoconocimiento, a menudo nos encontramos con un compañero constante, uno que hemos aprendido a etiquetar como el enemigo, el ego. Lo vemos como la fuente de nuestro orgullo desmedido, de nuestros miedos irracionales, la voz que nos susurra inseguridades y nos impulsa a competir y a defendernos, incluso cuando no hay amenaza real. Pero, ¿y si hemos estado mirando la situación desde la perspectiva equivocada? ¿Y si ese supuesto adversario es, en realidad, un aliado incomprendido? Imagina por un momento que cada reacción impulsiva, cada momento de soberbia, o cada barrera que levantaste, no fue un acto de sabotaje, sino un mecanismo de defensa. El ego, en su forma más primitiva, es un guardián. Su misión principal ha sido siempre protegerte, mantenerte a salvo del dolor, del rechazo, del fracaso. Cuando eras vulnerable, él construyó murallas. Cuando sentiste miedo, él te vistió con una armadura de indiferencia o arrogancia. No lo hizo para limitarte, sino porque, en ese momento, con las herramientas que tenía, creyó que era la única manera de asegurar tu supervivencia emocional. Al comprender esto, la lucha interna se transforma. Ya no es una batalla contra un demonio interno, sino un diálogo con un viejo amigo que solo intentaba ayudar, aunque sus métodos fueran a veces torpes o contraproducentes. La clave no es erradicarlo, sino entenderlo. Escuchar qué miedo profundo está tratando de proteger con esa reacción de orgullo. Descubrir qué herida antigua está intentando cubrir con esa necesidad de tener siempre la razón. Esta nueva perspectiva nos abre la puerta a una profunda sanación. Al meditar sobre nuestras acciones pasadas, en lugar de sentir la punzada de la culpa por haber reaccionado con ego, podemos sentir gratitud. Gracias por mostrarme dónde dolía. Gracias por señalar las áreas de mi ser que necesitaban más amor y comprensión. Gracias por revelarme mis sombras, porque solo al verlas puedo empezar a llenarlas de luz. Este cambio de percepción es liberador. La energía que antes gastábamos en combatir a nuestro ego, ahora podemos invertirla en integrarlo. Podemos enseñarle nuevas formas de protegernos, formas que provengan del amor propio y la confianza, no del miedo y la separación. Podemos decirle: An, gracias por tu servicio, pero ahora yo tengo el control. Juntos podemos navegar el mundo no desde la defensa, sino desde la autenticidad y la paz. Reconocer al ego como un guardián disfrazado es el primer paso para desarmarlo con amor. Es dejar de pelear contra nuestro propio reflejo y empezar a abrazarlo. Es entender que cada parte de nosotros, incluso la que nos parece más oscura o problemática, tiene una razón de ser y un mensaje que entregarnos. Al agradecerle por mostrar nuestras sombras, le quitamos su poder negativo y lo transformamos en una herramienta de crecimiento. Por primera vez, en lugar de la guerra interna, encontramos la paz. Una paz que nace de la aceptación total de quienes somos, con nuestras luces y sobre todo, con nuestras sombras, que ya no vemos como enemigas, sino como maestras. En la quietud de un sueño lúcido me encontré frente a una figura luminosa. Era mi ego, pero no como lo había imaginado. A su alrededor flotaban incontables fragmentos, como pedazos de un espejo roto. Eran mis vidas pasadas, y cada fragmento vibraba con una emoción que no había logrado resolver. Me acerqué y toqué uno. Sentí la quemazón de una ira antigua, la ira de un guerrero traicionado en un campo de batalla olvidado. Otro fragmento me inundó con la tristeza profunda de un amor perdido en una época de barcos y cartas. Un tercero me aplastó con el peso de una culpa que no era mía, la culpa de un error cometido hace siglos. El enojo
la tristeza, la culpa, todas las emociones que había arrastrado sin saberlo, estaban ahí, contenidas y esperando. Desperté de golpe, pero no con miedo, sino con una claridad que cortaba el aire. Mi corazón latía con una verdad recién descubierta. El ego no es solo el guardián de esta vida, es el custodio de todas mis existencias. Él recuerda cada paso, cada lágrima, cada herida no sanada. Comprendí que su propósito no es limitarme, sino guiarme. Él recuerda todo lo que fui para ayudarme a sanar lo que aún no he comprendido. Me dije a mí mismo, con una sensación de paz abrumadora, cada desafío en mi presente, cada patrón que se repite, es un eco de esos fragmentos, una invitación de mi ego para mirar más profundo, para finalmente liberar esas emociones atrapadas. Él no es un adversario, es mi aliado más antiguo, el bibliotecario silencioso de mi alma, que me ofrece los libros exactos que necesito leer para evolucionar. No lucha contra mí, sino que me muestra donde mis propias batallas internas siguen librándose. Su voz no es crítica, es un susurro a través del tiempo que dice: ¿a quién? Mira, ¿a quién? Es hora de sanar. Con esta nueva perspectiva, tomé papel y pluma. La primera luz del alba entraba por mi ventana, y una sensación de gratitud infinita me embargaba. Ya no veía al ego como un enemigo a vencer, sino como un compañero de viaje, el guardián de mis memorias. Y así, con el corazón abierto, comencé a escribir mi primera carta dirigida a él, no para cuestionarlo, sino para agradecerle y empezar, juntos, el camino de regreso a casa, a la totalidad. En la quietud de tus pensamientos, a menudo surge una voz, un susurro persistente que siembra la duda. No eres suficiente, te dice, te compara, te juzga y te recuerda cada error, cada tropiezo. Durante mucho tiempo, esa voz ha dictado tus movimientos, ha pintado tu realidad con tonos de inseguridad y miedo. Has luchado contra ella, has intentado silenciarla, has negociado y, a veces, has perdido, sintiendo el peso de su veredicto. Es una batalla agotadora, una que se libra en el silencio de tu propia mente, un eco constante que amenaza con opacar tu propia luz. Pero, ¿y si te dijera que no tienes que luchar más? ¿Qué pasaría si, en lugar de resistirte, simplemente observaras esa voz, sin identificarte con ella? Imagina la escena: estás frente a un espejo, y del otro lado, tu reflejo, tu ego, comienza su monólogo habitual. No lo lograrás, no tienes lo que se necesita. Mira cómo todos avanzan, y tú te quedas atrás. Sientes la punzada familiar, la contracción en el estómago, el impulso de defenderte o de rendirte. Pero esta vez, algo es diferente. En lugar de reaccionar, respiras hondo. Miras a ese reflejo con una nueva comprensión, casi con compasión. Una leve sonrisa se dibuja en tu rostro, una sonrisa serena y llena de certeza. Y con una calma que sorprende incluso a esa voz interna, respondes, en silencio o en un murmullo: ya no caeré en ese juego. No hay ira, no hay resentimiento, solo una declaración de paz, un final unilateral a una guerra que solo existía dentro de ti. El efecto es inmediato. El reflejo en el espejo, tu ego, se queda en silencio por un instante. La tensión se disipa, la energía de la confrontación se desvanece, y en su lugar nace un espacio de quietud. Y entonces ocurre algo inesperado. El ego, esa parte de ti que solo buscaba protegerte a su torpe manera, sorprendido por tu paz, te devuelve la sonrisa. Ya no es una mueca de desafío, sino una sonrisa de reconocimiento, de aceptación. En ese momento, el silencio se convierte en un puente. Ya no son dos entidades en conflicto, sino dos aspectos de un mismo ser que finalmente han encontrado la armonía. El juego
Ha terminado y tú has ganado, no por vencer, sino por comprender. Mi voz interior, esa que tantas veces me llenó de dudas y me hizo tropezar, de repente, suena distinta. Ya no habla desde el miedo. Ahora, en cada paso, susurra con una calma nueva. Confía en ti. Me doy cuenta de que mi ego ha cambiado su tono. Ya no busca dominarme con inseguridades, sino caminar a mi lado, como un compañero de viaje inesperado. Es un guía que surge desde adentro, en un momento de quietud. Lo siento como una energía dorada que me envuelve, protegiéndome. Comprendo que siempre quiso fortalecerme, pero yo interpretaba sus lecciones como ataques directos a mi ser. Ahora, en lugar de luchar, colaboramos. Juntos, transformamos cada antigua debilidad, no en una cicatriz, sino en una fuente de sabiduría profunda y serena. Es el inicio de una alianza poderosa. Tú y yo somos uno. No hay enemigo, solo conciencia, aprendiendo de sí misma. ¿Sabes? Por mucho tiempo, creí que la batalla era contra una parte de mí, contra esa voz que juzgaba, que temía. Pero me di cuenta de que esa lucha solo creaba más separación. La verdadera transformación no está en la pelea, sino en la aceptación. El ego no es algo que debas destruir, sino comprender. Es como un niño asustado que solo necesita tu atención y tu amor. Cuando dejas de pelear y empiezas a escuchar, te das cuenta de que solo quería protegerte. Cuando lo haces, él se convierte en tu mejor maestro, en un guía hacia tu interior. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comparte tu experiencia y recuerda, el verdadero despertar comienza dentro de ti.